este mes hemos estado hablando, hemos estado aprendiendo, hemos estado recordando todos los principios que podamos recibir para poder alimentar nuestras familias y poder desarrollar familias sólidas. Ese ha sido nuestro lema este mes de marzo. En todo lo que hemos hecho, ese ha sido nuestro enfoque. Y espero que lo hayas podido disfrutar y que lo hayas aprovechado al máximo. Y si piensas que ya se te olvidó alguna cosita, busca las grabaciones. Recuerda lo que hemos estado aprendiendo. Los pastores Daniel y Carelis estuvieron hablando las semanas anteriores y ellos nos estuvieron dando herramientas también. El pastor Daniel nos hablaba acerca de una familia sólida necesita tener bases sólidas, necesita tener relaciones sólidas y un balance sólido. Y la semana pasada la pastora Carelli nos recordaba que todos estamos llamados a iniciar nuestro discipulado en casa. Y todos estamos capacitados para hacerlo. Lo único que necesitamos es disposición y quizás un poco de instrucción. Y el día de hoy, precisamente de eso se trata, el cierre de esta serie de familias sólidas, donde quiero desarrollar y contarte algunas herramientas para saber cómo puedo desarrollar un discipulado familiar. ¿Qué puedo hacer para desarrollar? Ya entiendo que lo puedo hacer, quiero hacerlo, reconozco que debe comenzar en casa. ¿Cómo lo puedo hacer? Eso vamos a estar contestando el día de hoy. Señor, gracias porque estamos en tu presencia donde podemos siempre encontrar refugio, encontrar descanso, sentirnos amados, sentir que ahí estás presente, aunque a veces las circunstancias de la vida pareciera que no estás. Pero en estos tiempos donde nos reunimos como tu cuerpo, como tu iglesia, tu presencia se mueve y nos abraza y podemos adorarte con libertad y además podemos disponer nuestros corazones para que tú nos hables. Espíritu Santo, ven y toca cada corazón. Que cada una de las semillas que sean sembradas el día de hoy pueda dar mucho fruto para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Trajo su Biblia? Ya sabe cuál es la siguiente pregunta, ¿verdad? Eso, gracias hermano. Levántela, quiero verla. Porque los amenes siempre son más que las Biblias. Está bastante balanceada la cosa, está bastante balanceada. Gloria al Señor. Bueno, abra su Biblia o préndala, como sea. Estas semanas hemos estado leyendo varias veces. Todos hemos leído desde la primera semana que tuvimos aquí una entrevista con los pastores Pedro y Yaciri y los pastores de Chile, Francisco y Nayaret. Desde ese día comenzamos leyendo este capítulo y lo hemos estado escuchando a través de los domingos. Y hoy lo vamos a leer casi todo y lo vamos a estudiar incluso más profundamente. Así que váyase conmigo al libro de Deuteronomio en el capítulo 6 y el versículo 1. Vamos a ir leyendo. Algunos versos los vamos a saltar y yo le voy a decir cuáles, así que no se preocupe. A partir del versículo 1. En la pantalla lo va a tener porque voy a leer la versión nueva, versión internacional. Así que si a usted le parece que está diferente a la suya, no se preocupe. Es la misma Biblia, pero puede seguirla en la pantalla. Dice la palabra del Señor en el versículo número 1. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. El versículo 3 dice: escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El versículo 8 dice: átalas
a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. El versículo 20, salte conmigo al versículo 20. Y dice el versículo 20, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó? Le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. El versículo 23 dice, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer a estos estatutos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Y el 25 dice, y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Usted sabe que si usted no lee mucho la Biblia, cuando yo voy a predicar, yo aquí le ayudo a que usted acumule algunos cuantos versos de lectura. A veces como seres humanos queremos buscar rutas y formas estratégicas y formas más sencillas o más fáciles para ser exitosos. Y en el proceso nos complicamos más de la cuenta. La palabra de Dios es muy clara, es muy sencilla y nos expone de una manera fácil lo que podemos hacer para que nuestra casa se transforme en un lugar donde se practique un discipulado familiar. Atención, el discipulado familiar funciona entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre todo ese núcleo familiar. Ahí comienza el discipulado familiar. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un escritor famoso, tampoco hay que ser pastor, ni siquiera tienes que ser un líder de la congregación para poder discipular a tu familia. Lo único que se requiere es disposición. Eso es todo lo que requerimos. Y el día de hoy yo tengo 4 claves que quiero compartir contigo para establecer un discipulado efectivo en casa. ¿Cómo puedo establecer un discipulado efectivo en casa? Bueno, aquí tenemos estas 4 claves que quiero compartir contigo el día de hoy. Primero que todo, recordemos que un discipulado es el acompañamiento con el cual colaboramos en la formación del carácter de Cristo en el discípulo. Todos sin excepción somos discípulos que necesitamos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Todos nos encontramos en una parte diferente del proceso, pero todos somos discípulos. Entonces, en ese acompañamiento para formar el carácter de Cristo, ¿cómo puedo establecerlo en casa? ¿Cómo puedo comenzar con este discipulado en mi propia casa? Y aquí tenemos las 2 primeras claves que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Intencionalidad y constancia. Si está tomando nota, anótelo. Y si no está tomando nota, les recomiendo que tome nota. ¿Qué significa intencionalidad y constancia? Esto significa que no es cuestión de un día o de un mes o de un año. Esto significa que es una forma de vida intencional y que aunque requiera esfuerzo, dedicación, sacrificio, nosotros decidimos ser consistentes y permanecer en ello. Lo que acabamos de leer en el capítulo 6 de Deuteronomio sucede cuando Moisés acaba de bajar
del monte donde estuvo 40 días escuchando de parte de Dios todas las leyes y los mandamientos que debía bajar y transmitir al pueblo. Ese es el contexto en el que sucede lo que acabamos de estar leyendo. Y Moisés tiene la tarea de instruir al pueblo en lo que Dios le había mandado. Quiero que leamos nuevamente, hablando de constancia y de intencionalidad, quiero que leamos nuevamente los versículos 2 y 3. Dice el capítulo 6, 2 y 3. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Entonces, iniciamos siendo intencionales. ¿En qué debo ser intencional? En obedecer. Subráyelo, escríbalo, apréndaselo, recuérdelo. ¿En qué debo ser intencional para comenzar un discipulado en mi familia? En obedecer. ¿Obedecer qué? Lo que la palabra del Señor nos manda. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que tanto nuestros hijos como nuestros nietos y las siguientes generaciones conozcan a través de nuestro ejemplo cuál es la forma correcta de vivir amando a Dios. Es en esa obediencia que vamos a poder estar transformando nuestro carácter para que quienes nos miran puedan ser discipulados a través de nuestro ejemplo, para tener la autoridad de poder discipular a alguien. Entonces, Moisés les dice al pueblo, esfuércense. Si lo notaron en el versículo número 3, esfuérzate, ¿en qué? En obedecer. ¿Por qué le diría al pueblo que se esfuercen? ¿Por qué cree usted que el Moisés se lo dice al pueblo? Porque no es una tarea sencilla, porque no es fácil, porque no es algo que se da por naturaleza, porque es más fácil abandonar lo que cuesta y hacer lo que es más sencillo, vivir como sea y ahí que Dios nos ampare. Eso es mucho más fácil. Lo más difícil es ser intencional en obedecer y por lo tanto requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y eso es precisamente la otra palabra que les mencioné. Vamos a ser intencionales, pero además necesitamos constancia. Ahí viene el esfuerzo, en tu constancia. ¿Para qué? Para establecer patrones de comportamiento en la familia que abracen los valores cristianos y los principios bíblicos. Ahí comienza el discipulado en tu familia. Como padres de familia no podemos darles a nuestros hijos los siguientes razonamientos. Esto no lo podemos hacer. Voy a decir lo que no podemos hacer. Es que a Dios no le agrada esto. Dios no se alegra con este comportamiento. Dios se pone triste cuando actúas así. Querido hermano, querida hermana, los que nos están mirando a la distancia también, si necesitas usar a Dios como razón, motivo o excusa para que tus hijos hagan o dejen de hacer, significa que no tienes autoridad ni liderazgo en tu familia. Y lo voy a repetir, porque dolió, ¿verdad que sí? Si necesitas usar a Dios como razón, motivo o excusa para que tus hijos hagan o dejen de hacer cosas, significa que no tienes autoridad o liderazgo en tu familia. Si tu autoridad como padre o como madre no te permite decirle a tus hijos lo que está mal y lo que está bien, simplemente porque son las reglas de la familia, porque es la forma en la que en esta familia aprobamos cómo te vistes, cómo te conduces, cómo hablas, qué es lo que escuchas, qué es lo que ves, a dónde vas. Si no tienes la autoridad de poner los límites de comportamiento en tu familia, significa que necesitas trabajar diligentemente sobre tu liderazgo familiar para que entonces puedas establecer un discipulado en tu familia. Los amenes no son muchos, ¿verdad que no?
Las reglas, los límites y los códigos de comportamiento en casa los deben establecer los padres y se les enseña de esa forma a los hijos. ¿Por qué tenemos tantos muchachos y no tan muchachos, algunas personas adultas, muy enojados con Dios y que no quieren estar en la iglesia y no quieren nada con Dios? Porque tenemos padres sin autoridad en su familia que culpan a Dios de todo lo que exigen en casa. Silencio sepulcral, diría la pastora Elizabeth. Lo repito. ¿Por qué tenemos muchos jóvenes y muchos adultos enojados hoy con Dios? Porque encontramos padres sin autoridad en su familia que culpan a Dios de todo lo que exigen en casa. Aprendamos lo siguiente: usted se llena de Dios, usted obedece su palabra, usted lo busca, usted ora, usted ayuna y entonces establece las reglas de casa y después las enseñas a tus hijos, empezando por experimentarlas y cumplirlas tú mismo. Ese es el orden bíblico. Cuando Moisés le estaba hablando al pueblo, le dice: cuídense de obedecer, para que cuando sus hijos les pregunten, se puedan asegurar de saberles contar y de saberles testificar de las maravillas que Dios ha hecho, para que ellos entiendan por qué amamos a Dios, por qué honramos a Dios y por qué le obedecemos. Eso depende de cómo tú lo enseñes en casa. Para ti y para mí, para los jóvenes, para los adultos, para todos los que estamos aquí, los que nos están mirando, sean solteros, casados, padres o madres, cualquiera sea tu rol y función en la familia a la que perteneces, la intencionalidad y la constancia de vivir y cumplir lo que Dios manda en su palabra requiere compromiso. Y escucha, hasta que lo hacemos parte no negociable de nuestra forma de vivir, no lo podemos traspasar a las siguientes generaciones. Repito, la intencionalidad y constancia de vivir y cumplir lo que Dios nos manda en su palabra requiere compromiso. Y hasta que no lo hacemos parte no negociable de nuestra forma de vivir, no estás listo para desarrollar un discipulado en tu casa. No las podemos traspasar a las siguientes generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy estoy, pero mañana no. Si hoy obedezco y busco y honro a Dios en todo lo que soy y lo que tengo, y dentro de un mes, como no vi los resultados que esperaba, ay, ya no vamos a la iglesia hoy. No, está bien, no, la otra semana, no te preocupes. No, y voy y empiezo a vivir mi vida como me da la gana. Disculpe la expresión. Porque como no me funcionó todo lo que yo estaba haciendo diligente y constante, en una semana no me dio resultados, entonces ya, ¿qué importa? Me olvido y sigo viviendo mi vida a mi manera sin agradar a Dios. No puedo esperar, con ese comportamiento no puedo esperar que los que me rodean quieran aprender de mí y que yo pueda ser un discipulador para ellos. No puedo esperar que mi familia o la gente que te rodea te admiren como para poder seguir tu ejemplo. Y conste que muchas veces esta admiración la confundimos, porque probablemente tus hijos pequeños, si tienes niños pequeños, serían los más felices si tú el domingo, en lugar de venirte para la iglesia, escoges llevártelos para un parque. ¿Verdad que sí? Eso es lo más probable que va a suceder porque son niños. Ellos no entienden el trasfondo. En ese momento van a estar muy contentos, pero cuando crezcan, la admiración que te tenían va a estar sujeta a los resultados que ellos vean en su vida, de cómo está siendo su vida de acuerdo al ejemplo que recibieron en su casa. Moisés no le pide al pueblo que sean perfectos. Ustedes se dieron cuenta que lo que les pide es constancia e intencionalidad. Esas son las dos cosas que Moisés desciende del monte y le dice al pueblo que tienen que hacer para asegurarse de que pudiesen traspasar de generación a generación lo que Dios había hablado.
Ahora, ¿de qué formas prácticas puedes asegurarte de estar traspasando a tu familia lo que ya has adoptado como una forma de vivir en tu vida? Si ya lo has adoptado y lo estás practicando, entonces ahora sí, háblalo, lee la Biblia con ellos, pídeles que te la lean, que te expliquen lo que entienden, enséñales a orar, dales oportunidad de que oren en las noches. Tú oras un día, otro día los pones a ellos cuando van a comer, los pones a que practiquen y a que oren. Si estás enfermo, llámalos para que oren por ti. Si ellos están enfermos, ora por ellos. Y recuérdales que esa es la manera en la que les estás enseñando algo que ya es parte de tu vida. Eso es tu forma de vivir. No estás pretendiendo. Esa es tu realidad. Esa es tu forma de vivir. Simplemente estás siendo intencionado en transmitirlo. Provoca conversaciones. Llámales, invítales. Diles que vengan y te cuenten qué aprendieron en la escuela dominical cuando están pequeños, cuando están más grandes. ¿Qué te están enseñando? ¿Qué has oído? ¿Qué te dice este versículo? Mira, tengo esta duda. ¿Tú sabes algo de esto? Tienes que ser muy sabio. Mientras tienen niños pequeños en casa, hermanos, es tan fácil. Es tan fácil. Que yo sé que parece difícil cuando tienen niños pequeños, piensas que, ay, qué complicado es esto. Espérate un poquito y luego me vienes a contar. Espérate un poquito y luego me cuentas qué era lo más complicado. Porque cuando todos son muy lindos y a todos te dicen que sí, qué fácil. O tal vez hacen ¿cómo se llama esto? Un berrinche, gracias. Pero eso se le pasa y ya. Pero cuando te tuercen los ojos, cuando todo es un pleito, cuando todos son zapateos y cuando todos son discusiones. Pero eso no pasa en ninguna de las familias aquí, ¿verdad? Se me olvidaba. Estoy hablando de otro lugar. Llega el momento en que los hijos crecen y hay que ponerles límites diferentes que los que teníamos cuando eran niños pequeños. ¿Qué les vas a decir cuando tengas que poner estos límites? ¿Qué razones les vas a dar para los límites que tienes que poner en casa? Por ejemplo, este es el horario de salida y de llegada a casa, porque usted es cristiano y no vaya a ser que lo vean los hermanos. Y usted tiene que dar ejemplo. O tal vez le vaya a decir, porque yo digo. Punto. ¿Y por qué? Porque yo digo. Punto. O tal vez le vayas a decir, porque no queremos que papá se enoje. La sangre de Jesucristo nos ayude. Cuidado, iglesia, cuidado con los razonamientos que estás dando para establecer límites en tu casa. Otra vez, tiene que ver con tu autoridad como padre de familia, con tu autoridad como esposo o como esposa. Pero digamos que ya tienes establecido ese liderazgo porque has decidido vivir la vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor me manda. Entonces, cuando vas a dar estos límites y vas a establecer los límites y la forma que se va a vivir en tu familia, asegúrate de tener claro qué y por qué quieres establecer los límites en casa. Eso se llama discipular. El saber qué quieres establecer y por qué lo quieres hacer se llama discipular. Cuando tú estableces límites para la pareja, porque tal vez todavía no tienen hijos, hay límites en casa que se deben establecer. Es más, hay límites que se deben establecer solo para ti. Ni siquiera necesitas a nadie más, comienza por ti. Pero no me voy a adelantar mucho. Discipular es guiar, es formar. Entonces, si tú te pareces a Cristo, puedes reflejarlo y por lo tanto lo puedes formar en los demás. ¿Qué vas a responder cuando les digas a tus hijos por qué pueden o no pueden ponerse cierto tipo de ropas? O poder ir o no ir a cierto tipo de eventos. ¿Qué les vas a decir? No, mi amor, es que esto sabe que a Dios no le agrada.
porque no tienen los pantalones, discúlpeme la expresión, para decirle, mi hijito, porque eso es esas son las reglas de esta casa. Aquí no participamos de esto o aquello. Estos horarios no te corresponden, no tienes la edad correcta, todavía te falta tiempo. No, ¿por qué no vas a ir vestido así? Porque eso no habla bien de ti, te deja mal a ti, habla mal de quién tú eres, expresa algo que tú no eres. Y en esta casa no lo vamos a permitir. ¿Por qué tenemos que usar a Dios? Porque no tenemos argumentos suficientes para defender el por qué queremos establecer límites en casa. Y después queremos que ellos amen a Dios. Y después queremos que ellos quieran vivir para Dios. Yo quiero que ustedes les pregunten a cualquiera de nuestras 3 hijas, que ninguna está aquí, brillan por su ausencia. En algún lado están. Allá están las 3, vea, levantan la mano. No, la otra debe estar atrás con el bebé. Le desafío a que usted las busque a ellas 3. Tengo la autoridad para decir lo que voy a decir. Pregúnteles cuándo a ellas nosotros les hemos prohibido algo, o les hemos puesto límites y les hemos dicho, porque a Dios no le agrada, porque Dios se va a enojar contigo, porque la iglesia te va a ver, porque nosotros somos los pastores, porque ustedes son las hijas de los pastores. Pregúntenselo. Y conste que la menor tiene 18. He tenido oportunidades para decir eso y muchas. Pero depende de cómo tú estás viviendo tu vida, qué es la realidad en ti, que tú la puedas traspasar a los que estás desarrollando cerca de ti. No puedes ir a un lugar o llevar a alguien a un lugar si tú mismo no has estado allí. Y entonces nos encontramos padres que no saben qué responder y le echan la culpa a Dios de todo. O peor aún, también lo he escuchado y me quedo exactamente igual de sorprendida. No ponemos ningún tipo de límites porque no queremos que se enojen con Jesús. Y les dejamos hacer lo que quieren, que vayan donde quieran, que se junten con quien quieran, que se vistan como quieran, que hablen como quieran. Ay, porque no quiero que vayan a pensar que por ser cristianos se tienen que comportar de esta manera. Y luego se van a enojar con Jesús. No se van a enojar con Jesús, pero tampoco van a querer nada con Jesús. Porque tú no se los enseñaste. Porque el permitir de todo en tu familia significa que nunca tuviste un liderazgo en tu casa para formar el carácter de tu familia. Esto nuevamente significa que no tienes liderazgo, que no tienes influencia sobre tu familia. Por eso, lo que necesitas fomentar para desarrollar el discipulado que Dios espera en tu casa, comienza por ti. Desde que llegaron a la edad de entender reglas y límites, nuestras hijas saben algunas cosas que simplemente forman parte de nuestro hogar. Que por supuesto, estas cosas que forman parte de su familia son el resultado, son el reflejo, son la consecuencia de que sus padres están viviendo de acuerdo a la palabra, quieren agradarle a Dios, quieren seguir sus valores y por lo tanto todo lo que implantamos en casa tiene como objetivo que ellas aprendan a amar a Jesús, que ellas aprendan a comportarse con valores cristianos, éticos y morales. Claro que sí, todo lo que les enseñamos viene de esta base. Sin embargo, nunca se los hemos dicho de esa forma. Les hemos puesto reglas, límites y establecido lo que se debe y lo que no se debe hacer porque sencillamente sus padres han decidido que esa es la forma en la que se tiene que vivir. Ahora hay muchas cosas que claro, les decimos, mi amor, tú amas a Jesús, entonces pregúntale a Él cómo quiere que te conduzcas. Claro que sí, no es que no vamos a mencionar nunca a Dios, claro que sí, pero cuida la forma en la que lo mencionas. Que sea siempre para construir, siempre para edificar y no para tú escudarte. Entonces comienza con que tú lo vivas y lo practiques y entonces lo puedes establecer como código en tu casa. Cuando las niñas crecían, porque ahora ya tienen, la menor, ya todas son adultas, no tenemos niñas en casa. Una ya está casada y las otras 2 tienen 20 y 18 años, pero cuando estaban más pequeñas, los límites eran diferentes. Amado, esto va cambiando. Los límites tienen que ir cambiando porque no es lo mismo decirle a un niño de 5 años lo que puede y no puede hacer
que a uno de 15. Los límites van cambiando, claro que sí, pero se adaptan. Es más, la que tiene 20 años todavía vive en nuestra casa. La que se casó cuando tenía 22, vivió hasta los 22 años en nuestra casa. O 21. Por ahí anda la cosa. Y aún con esa edad, si vivían en nuestra casa, ellas saben que hay un código que deben respetar. Y hasta el día de hoy, Mónica, que tiene 20 años, nos pide permiso para todo lo que va a hacer. ¿Para saber si Dios se enoja? No. Para que le demos el consejo que ella sabe que le va a bendecir en su vida. Provoca que las conversaciones que existan en tu casa sean sanas, que sean lo correcto, que puedas analizar los pros y los contras con tu familia de lo que está sucediendo y viéndose en la sociedad, que ellos puedan expresarse. Sí, tienes que poner límites y tienes que decir a quién le toca limpiar y a quién le toca recoger, aunque arrugue la cara, aunque vaya arrastrando los pies, aunque vaya enojado y se enoje todo el mundo y se peleen todos. Usted establece y usted pone los límites y usted le dice: hasta aquí, mijito, esto no se permite en esta casa. En nuestra casa nunca permitimos alguna que se le ocurriera lanzar una puerta, porque para dejarme saber que estaba enojada. Ay, pregúntele lo que le pasó a la que alguna vez quiso tirarnos una puerta. Esas son reglas tan sencillas como esas. Sí, en eso tú reflejas lo que tú estás viviendo y experimentando con Dios y que quieres que ellos también puedan repetir. Nuestro día a día tiene como base agradarle a Dios y obedecerlo en todo. Pero mi esposo y yo, y el pastor está sentado aquí, por eso señalo para allá, el pastor y yo somos los responsables de poner los límites y de explicar las razones. Algunas son negociables y otras no son negociables. Pero otra vez, nunca nos excusamos con que somos los pastores. ¿Qué va a decir la gente? O ustedes son las hijas de los pastores. Jamás, nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo crecí en un hogar así. Porque yo crecí en un hogar donde yo sabía que por ser la hija de, tenía que comportarme como si me hubiera caído del cielo. Y esa carga sobre mis hombros fue tan pesada que yo decidimos cuando nos casamos que jamás pondríamos un yugo así sobre nuestras hijas. Y por el contrario, les hemos enseñado a amar a Dios y que como consecuencia tengan el comportamiento que tienen. Eso es discipular con liderazgo familiar. En el versículo 20, Moisés le dice al pueblo, si lo leyó conmigo se acordará que Moisés le dice en el versículo 20, en el futuro, cuando sus hijos pregunten por qué tienen que obedecer a Dios y sus mandamientos. ¿Por qué Moisés le dice esto al pueblo? ¿Por qué iban a preguntar a los hijos eso en el futuro? ¿Sabe por qué? Porque eso es parte de la naturaleza de los hijos. Cuestionarlo todo. Y está bien. Moisés previno al pueblo y le dijo, tus hijos te van a cuestionar por qué tienen que amar a un Dios nada más. ¿Por qué tienen que vivir obedeciendo todas estas reglas y estos mandamientos? Y entonces Moisés les dijo, prepárense. Y les dice cómo lo tienen que hacer. Les dice, testifícales, cuéntales, asegúrate de contarles de dónde venimos, todo lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho. No dejes nunca de contarles el proceso para que ellos entiendan lo que hoy se requiere de ellos. Moisés les dice, ustedes tendrán que saber exactamente qué es lo que van a repetir a su descendencia para que ellos también quieran obedecer a este Dios y les vaya bien. Desde entonces, esto no es una imposición, sino el resultado de una vivencia diaria. En el versículo 13 encontramos que Moisés les dice, teme al Señor tu Dios, y sabemos que ese temor tiene que ver con obediencia, amor reverente, y le dice, sírvele solo a Él. Desde hace más de 5,000 años, iglesia, el hecho de que una familia sólida en Cristo es una familia que le sirve al Señor unida, esa es una realidad. No es algo que nosotros predicamos hoy porque queremos consumirte y explotarte. Eso habla de un corazón que no tiene nada del carácter de Cristo formado en él todavía.
Pero cuando las familias fueron motivadas a servirle a Dios unidas, nació desde muchos miles de años atrás. No es algo que estamos imponiendo nosotros, porque trae bendición a la familia. Para nosotros como pastores es una bendición poder decir que en esta casa motivamos a todos sin límite de edades para que le puedan servir al Señor. Y lo hacemos posible porque creemos que puedes servirle al Señor en familia, con tus hijos, con tus nietos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Es posible, es un regalo del Señor que lo puedas hacer. No por obligación, no para salvarte, no, porque sabemos que la salvación no es por obras. Y tampoco porque te sobra el tiempo, porque nosotros todos estamos bastante ocupados, o por lo menos yo lo estoy. Así que no es para que tengas en qué gastar el tiempo. Lo hacemos porque entendemos lo que somos y que le pertenecemos al Señor, y nuestro amor y gratitud hacen que queramos servirle con todo lo que somos, experimentar esa bendición de poder servirle a Él como familia. Y eso también se aprende en casa. Entonces aquí vienen las otras dos cualidades importantes. Hablamos número 1 de intencionalidad y constancia, y la segunda son disposición y disponibilidad. Cosas totalmente diferentes. Se parecen mucho, pero son muy diferentes. Enseñemos a nuestros hijos desde que nacen cuáles son nuestras prioridades, y ellos van a seguir tu ejemplo. Disfruta, gózate, celebra la bendición que tienes de dedicar tu vida al Señor y de servirle a Él y a su pueblo. Impúlsalos a que ellos lo hagan desde una temprana edad. Invierte en ellos. Búscales clases de música, búscales clases que les puedan ayudar para luego servirle al Señor. Anímalos, tráelos. Esfuérzate el doble si es necesario para que ellos también puedan servir a ese Dios a quien les estamos enseñando a amar. Adivine qué, los niños y los adolescentes no pueden manejar. Así que si usted no lo hace por ellos, ellos no lo van a hacer. Y si usted se espera a que ellos tengan 16 años para que puedan conducir y venir a servirle al Señor, está soñando. Despiértese de esa bubble en la que está encerrado, porque no lo van a hacer si usted no se lo enseñó desde que eran pequeños. Todos son diferentes. Algunos van a querer ser vistos, otros van a querer estar escondidos detrás de bambalinas, pero para todos hay espacio en el servicio del Señor y de su pueblo. Sin embargo, si mamá y papá no le sirven al Señor, ¿cómo esperamos que los hijos y los nietos y las siguientes generaciones quieran amar a Dios y servirle con gusto? Voy a leer esto que escribí aquí y no voy a volver a ver para ningún lugar. A veces encontramos padres y madres de familia corriendo entre 3 o 4 diferentes deportes, prácticas, juegos con sus hijos, y se mueven como sea necesario para tener los fondos económicos necesarios, apartar fechas, disponer tiempos para todas las actividades extracurriculares existentes. Sin embargo, sus hijos ni siquiera saben que dentro de la iglesia también hay un lugar para ellos donde pueden servir a Dios y a su pueblo. Moverías cielo y tierra para darle a tus hijos todo lo necesario para que se desarrollen académicamente y que disfruten los deportes y otras actividades. Sin embargo, ni siquiera dedicas tiempo para enseñarles que aunque alcancen todo, y escuche muy bien, todo a nivel profesional y en su vida secular, aunque lo conquisten todo, si no tienen a Jesús en el centro de sus vidas, nada les saldrá bien. Y escuche lo que se lo repito, nada les saldrá bien. Podrá ser el mejor profesional, el que tiene más dinero, el que está en los mejores lugares, el que accesa a los mejores lugares y puestos, pero si no tiene a Cristo como el centro de su corazón, regresará quebrado, dolido, frustrado y desesperado, porque nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Otra vez, todo comienza con el ejemplo que ven en ti y cómo has dado todo para poder amar a Dios con tu ser y servirle como su palabra lo manda, porque la fe sin obras es muerta. Así que no me digas que tienes una gran fe porque estás discipulando a tu familia en casa, y como decía la pastora Carely la semana pasada, la familia no parece muy discipulada que digamos, porque inviertes todo tu tiempo ahí
pero se te olvidó la parte que hay que hacer aquí, en la comunidad de fe a la que pertenecemos. A veces estamos muy dispuestos a decir amén, de hecho todos lo acaban de hacer, pero cuando se trata de disponibilidad, si te vi, ni me acuerdo. Los únicos responsables de hacernos disponibles somos nosotros mismos. Nadie te va a obligar. Si no nace de tu corazón, no vas a buscar la manera de alcanzarlo. Si lo haces solamente por obligación o porque alguien te lo dijo, te vas a aburrir, te vas a frustrar, te vas a cansar y no lo vas a hacer. Si nace de tu corazón porque entiendes que es lo que el Señor te llama a hacer, entonces vas a esforzarte, vas a hacer el sacrificio para poder darle al Señor y hacerte disponible para lo que Él necesita. Porque ¿qué cree? Él necesita nuestras manos, nuestra voz, nuestros pies para que el mundo le conozca. Porque no se trata solo de ti. Ya tú le conociste, gloria a Dios. Pero Él no murió solo por ti. Él no vino a morir solo por mí. Lo habría hecho si hubiese tenido que hacerlo, pero Él vino a morir por una humanidad que lo necesita. No te sientes a esperar que alguien te llegue a pedir, ¿en qué quieres servirle al Señor? ¿Cómo quieres servirle? ¿Ya le estás sirviendo al Señor? Esas son preguntas que hacemos. Pero no te esperes a que eso suceda. Acércate tú, intégrate tú, trae a tu familia, lidera a tu familia a ser y a hacer. Repito, lidera a tu familia para que sean y para que hagan. Acércate para que puedas enseñar con tu ejemplo. Tal vez estás solo o sola o estás criando a tus hijos solito o solita. Quizás ya no tienes hijos pequeños en casa. Quizás no eres padre ni madre. Quizás eres un joven que ni siquiera se ha casado. Te cuento el secreto más importante de todo el mensaje que he predicado sobre discipulado familiar. El discipulado familiar no requiere más que una sola persona para iniciar. Tú. ¿Cómo comienzo el discipulado familiar, pastora? Tú. Comienza por ti. Tienes que ser intencional, tienes que ser constante en conocer a Dios, tienes que tener disposición y tienes que estar disponible para buscar primero su reino y que todo lo demás venga por añadidura. Comienza por mí, comienza por ti. Una vez que adoptas esta forma de vivir con Cristo como el centro de tu vida, cada persona que se acerca a tu vida se contagiará con lo que tú eres. No con lo que haces, con lo que tú eres. Tu esposo o esposa en el futuro, si es que aún estás soltero, tus hijos o hijas, tus nietos, tus bisnietos, tus amigos, todos los demás miembros de la familia espiritual que tenemos se van a querer acercar a ti porque pueden recibir de ti. Comienza por tu esfuerzo personal para que Dios sea el primero, el segundo y el tercero y el cuarto en nuestras vidas. Amén. Queremos ser familias sólidas que bendicen, ¿verdad que sí? Queremos ser familias que discipulan desde casa, ¿verdad que sí? Quiero decirle a todos los padres y madres de familia que están aquí, Dios no se equivocó cuando Él estableció la forma de comunidad en la que hoy vivimos. Él no se equivocó cuando puso tribus y cuando puso pequeños grupos de personas que iban a vivir juntos, porque esto provoca que las siguientes generaciones tengan ejemplos a quienes seguir, que tengan mentores, que tengan gente de tu confianza cerca de ellos para que cuando tú les estorbes, porque tú les vas a estorbar, en algún momento vas a ser un estorbo para ellos. Ese que corre detrás tuyo, que no te deja ni ir al baño sola, en algún momento no va a querer ni que te le acerques. Eso es lo normal, por si acaso usted no lo sabía. Si usted tiene un hijo anormal, dele gloria a Dios, pero la mayoría son así. Llega una edad en la que lo que quieren es buscar en otro lugar el mismo consejo que tú les has dado hasta el cansancio. Ay, se lo dijo la pastora Carelis y no sabe lo que me dijo la pastora Carelis. Y yo por dentro digo, ¡qué bueno! ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la adolescencia y de la juventud. Si tú te aseguras de acercarlos a la comunidad de fe,
donde hay gente que tú admiras, que tú respetas, te vas a asegurar de que cuando llegue el momento de que ellos busquen mentores, busquen gente a quien preguntarle, busquen ejemplos a quienes seguir, ellos tengan un montón de personas a quienes buscar y que sean de tu total confianza. Yo vivo cerca solamente de mi hermana Andrea. Ella es mi hermana, la esposa del pastor Daniel, los pastores Daniel y Andrea. Ella es mi hermana menor y es la única que vive cerca de mí, y esto hace aproximadamente 11 años, 10 años. Antes de eso yo tengo aproximadamente 17 años de no vivir cerca de mi familia, y me refiero a que viven a 2 horas de distancia y no es tan sencillo vernos todo el tiempo. Yo tuve que criarlas sola junto a mi esposo, a Mónica y a Juliana. Stephanie tuvo un poquito más de cercanía con ellos hasta los 7 años. Pero Juliana nació cuando nos vinimos a vivir solos. Y como padres solos tuvimos que buscar mucha ayuda dentro de la familia de la fe para que nos ayudaran a criar a nuestras hijas. Ellas respetan y admiran a todos los señores mayores de la iglesia. Ellas respetan y se sienten amadas por la congregación, por gente que les hemos puesto cerca, que hace 10 años yo decía, sí, yo quiero que vean a Kareli, sí, yo quiero que vean a Nadia, sí, yo quiero que vean a mujeres de Dios que no sea yo, porque no pueden ver a mi familia, a mis padres, a mi mamá, pero sí pueden ver personas de quienes yo voy a estar contenta y tranquila que aprendan. Y eso no sucede por casualidad. Adivine a quién le tocaba andarlas jalando por todo lado para que estuvieran cerca de las demás personas. A nosotros, que tampoco nos sobraba el tiempo. Entonces, acércate, ya estás en un grupo vida, ya traes a tus hijos a un grupo vida donde hayan otras personas de tu confianza, porque ellos van a buscar ayuda, la van a buscar y van a volver a ver afuera. Asegúrate de que seas tú quien disponga en cuál ambiente ellas van a volver a ver. ¿Será que solamente van a volver a ver a tus compañeros de trabajo? ¿O a sus amiguitos del equipo? ¿O a las amiguitas y a las familias de los equipos con los que están en deportes? ¿O será que ellos, a los únicos adultos que van a ver, van a ser a su familia que ni siquiera conoce de Cristo? Eso te toca a ti. Tú eres el que decide qué lugar pones frente a ellos para que ellos escojan. No pretendas que busquen una pareja en Cristo cuando todo lo que les has enseñado es el mundo. Hay aménes tampoco. Intencionalidad y constancia, disposición y disponibilidad. Estos son los 4 factores que dejo en tu corazón el día de hoy para que puedas iniciar un discipulado en casa. Nos ponemos de pie. Amados, ¿qué te hace falta hoy? ¿Cuál de estas áreas estás escaso? ¿O estás brillante en todas? Gloria a Dios. Vamos a creer y a clamarle al Señor para que te siga ayudando a hacerlo. Pero nadie puede hacer esta tarea por ti. Te toca a ti y me toca a mí. Ser intencional, ser constante, estar dispuesta y estar disponible para que Él sea el centro de mi vida. Eso me toca a mí. Y una vez que yo lo adopto y lo hago mi parte de mi vida, puedo darle ese ejemplo a los que me rodean y ser entonces un discipulador de quienes están cerca de mí. Porque yo amo al Señor primero y lo he puesto en el centro de mi vida. ¿Lo tienes en el centro de tu vida? ¿O hay áreas en las que todavía? Ay, mira, no lo había visto así. Por favor, les pido a todos los padres de familia que estén aquí, nunca uses a Dios como excusa o pretexto para corregir a tu familia. Nunca. Si te puedo dejar un consejo en tu corazón, te dejo este. Ten la capacidad de equiparte y prepararte y conocer la palabra de Dios para que puedas contestar bien los por qué que tus hijos van a tener en el caminar de su vida.